Pues es un gozo nuevamente el poder compartir un texto de la Escritura. Creo que va a ser de mucha bendición, de edificación. Vamos a aprender cosas importantes. Vamos a continuar con la carta a los Corintios. Ya estamos llegando a la recta final. Seguimos en el capítulo 12. Vamos a continuar lo que el pastor Luis nos compartió hace 15 días acerca de los dones espirituales. Fijan las canciones, la oración, todo lo que hemos hecho previo a la predicación de la palabra ha estado enfocado a eso, al Espíritu Santo y a los dones que da al creyente. Entonces, si me acompañan a orar, por favor. Señor Jesús, esta tarde queremos pedir tu bendición para cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, el que ministre esta palabra, que seas tú, Señor, el que lleve al corazón y a la mente de cada uno de los miembros de esta iglesia estas enseñanzas que tú tienes para nosotros, donde debemos de entender, Señor, que Jesús es el Rey, Señor, sobre nuestras vidas y que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder cumplir con ese plan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los versículos que vamos a ver en este mediodía es 1 Corintios 12, del 4 al 11. Es la porción de la Escritura que estudiaremos el día de hoy. Para ponernos un poquito en contexto, en estos versículos el apóstol Pablo sigue profundizando en uno de los temas fundamentales de la fe cristiana, los dones del Espíritu Santo. No olvidemos que este tema surgió como respuesta a las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo a través de una carta. Todo lo que hemos estado viendo en 1 Corintios son respuestas que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Corintio. Y posiblemente allí no solo expresaban dudas, sino que más que todo el problema que tenían al ejercer sin control los dones durante la realización de sus cultos. Dicho uso se verá desarrollado en el capítulo 14, que veremos en próximas semanas. El tema predominante en esta sección será la diversidad de dones que operen en la perfecta unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros, siendo muchos, tenemos diferentes dones y habilidades, pero con la ayuda del Espíritu Santo nos complementamos en una perfecta unidad dentro del cuerpo de Cristo. Si nuestra iglesia está compuesta alrededor de 180 miembros, de 180 personas, ¿cuántos dones podemos tener en nuestra iglesia? Si el Señor a todo creyente nos dio por lo menos uno, tendríamos 180 oportunidades de poder servir a otros a través del don que Dios nos dio. Eso sin contemplar que probablemente hay personas o hay creyentes que tienen más de un don. Los dones del Espíritu son habilidades y dotaciones que llegan al creyente por el trabajo interno del Espíritu Santo. Los dones espirituales no deben ser confundidos con las habilidades naturales o talentos que también nosotros tenemos. Uno nace con ciertas habilidades que pueden ser desarrolladas. Los dones espirituales, en cambio, no son producto del nacimiento natural, sino del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos encontrar en la Escritura varios pasajes donde se nos enlista los dones espirituales. No los vamos a ver todos, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo, hay muchas cosas que compartir, pero les paso las citas y los versículos. Romanos 12, del 5 al 8, viene un listado. Efesios 4, 11 y 12. 1 Corintios 12, del 8 al 10, y el 28, 29, son algunos, o son porciones de la Escritura donde vienen enlistados esos dones que hablaremos. Otros dones habilitan a la iglesia a funcionar en una manera ordenada. Algunos dones fueron dados como señales o bendicen a aquellos con necesidades especiales. Un número grande de los dones tiene que ver con el ministerio de la palabra, como es la enseñanza, profecía, etc. Estos dones que se dieron para satisfacer las necesidades únicas de las iglesias apostólicas, que por supuesto eran temporales, incluyen todos los dones de señal y cualquier don que involucraba la revelación directa aparte de la Biblia. Hubo algunos dones que cumplieron
un propósito en particular en la época apostólica a través de los profetas y que fueron temporales. Al notar los diferentes tipos de dones espirituales, debemos mencionar también que la Biblia habla de ciertos tipos de hombres dotados. Los hombres que se ocupan de estas posiciones debieron, sin duda alguna, poseer más de un don para llevar a cabo su llamado. Algunos de estos oficios fueron el de apóstol o profeta. Debemos recordar que fueron temporales. En la actualidad ya no se ostentan este tipo de oficios dentro de la iglesia. Cumplieron su propósito, su tiempo en la iglesia temprana, en el Antiguo Testamento, y terminaron. Entonces, para poder entrar en nuestro texto, vamos a nuestra Biblia, la primera carta de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer primero del 4 al 7. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña cómo la Trinidad actúa para capacitar a los creyentes para ser mejor testigos a través de darles diferentes dones, ministerios y operaciones de servicio. En primer lugar, Pablo nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Antes de seguir y de continuar, tomé un pequeño ejemplo de un maestro en teología en una universidad. A veces hay temas o cuestiones un poco complejas de entender, y habrá cosas que hasta que lleguemos al cielo entenderemos y ahí seguiremos aprendiendo, y uno de ellos es la Trinidad. Entonces este maestro estuvo buscando algún ejemplo o alguna forma en cómo mostrarles a sus alumnos cómo opera la Trinidad. Pudiera ser algo complejo, pero fíjense que de una manera muy fácil lo podemos entender. Dijo este maestro: me apropié de un hermoso y vital elemento que Dios nos dejó en la naturaleza, un legítimo y delicioso contribuyente de vida y salud, que es el agua. Amados estudiantes, la Trinidad de nuestro Dios es como el agua. La tenemos en estado líquido, en estado sólido como el hielo y en su estado gaseoso como vapor. Preguntó: ¿dejó en algún momento de ser agua? Aparentemente sí, pero todos sabemos que sigue siendo la misma sustancia, con diferente forma. Así podríamos asimilar la Trinidad del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios como el agua que sustenta todas las cosas. El mismo hecho hombre tomando forma sólida como el hielo, hablando de Jesús. Y finalmente, dejándonos al Espíritu Santo como el vapor del agua. De hecho, el hielo se derrite y vuelve a su estado original. Y el gas, encerrado en un cuerpo, comienza a llegar a su estado original, el agua. De la misma manera que el Espíritu Santo es Dios y Cristo Jesús es su Hijo, es Dios. Entonces nosotros debemos tener esa seguridad. Entonces, partiendo de ahí, en este texto, la palabra dones proviene del griego charisma, con J, el cual usualmente se entiende como carisma, y se define como aquellas capacitaciones especiales que se reparten de manera gratuita a los creyentes, con el fin de que sean para provecho de la iglesia, tal y como le declara Pedro en la primera carta de Pedro 4:10, que nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Richard comentó algo muy importante: los dones no son para nosotros, son para los demás. Y es algo que vamos a aprender el día de hoy. Si nos damos cuenta, todos estos dones son repartidos por la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo. Pero a continuación veamos cómo la segunda persona de la Trinidad, Jesús, actúa para repartirlo
en ciertos grupos que lo identifican con un ministerio dentro de la iglesia. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En este texto la palabra ministerio proviene del griego diaconía, que literalmente significa servicio. Y generalmente se define como las diferentes formas de servir, utilizando los dones que se le han otorgado al creyente y se pueden manifestar en diferentes oficios. Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el momento que yo recibo un don de parte del Espíritu y lo pongo al servicio de los demás, ¿quién es el principal beneficiado? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Finalmente Pablo dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. En este caso la palabra Dios proviene del griego theos, la cual hace referencia a la primera persona de la Trinidad Divina, el Padre. La palabra operaciones proviene del griego energema, de donde proviene la raíz de la palabra energía, y literalmente significa el poder que se da para hacer algo. Esta palabra se refiere a todas aquellas funciones o actividades que los cristianos pueden realizar dentro del trabajo de su obra, y estas son dadas por nuestro Padre Celestial. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde pueda servir. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual o incluso ministerio, porque como parte del cuerpo de Cristo somos un miembro útil y es nuestra responsabilidad encontrarlo. Yo cuando llegué a esta iglesia, por gracia de Dios, y empezó a transcurrir mi andar cristiano, algo que me di cuenta y que después me confirmaron fue que la mejor forma de encontrar nuestro don, ¿saben cuál es? Sirviendo. Sirviendo de muchas maneras. Cargando sillas, lavando los baños, predicando el evangelio, compartiendo, ayudando a otras personas. Hay muchas formas como podemos servir. Y en ese intervalo en el que yo estoy sirviendo y yo oro a Dios para encontrar mi don, Dios será fiel y me va a revelar cuál es el don o dones que Él me ha dado. Pero yo no puedo estar sentado en la silla esperando que aparezca mi foto y diciendo, bueno, Mario Martínez, tu don es este y vas a servir de esta manera. De esa manera no opera. Yo necesito servir dentro de la iglesia, necesito servir a mis demás hermanos y en ese momento el Señor me mostrará cuál es mi don o dones que yo pueda tener. Por tanto, todos los creyentes en Cristo hemos sido capacitados por la Trinidad Divina para trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia, para servirle a Dios en algún área y para ser mejores testigos de su gracia. Esta es una de las mejores formas como vemos la gracia de Dios en acción. Habemos muchas personas que nunca nos imaginamos estar ministrando de ciertas maneras. Pero en el momento que Dios nos llama, ahí es donde la gracia de Dios actúa. Y es cuestión simplemente de obediencia. Ok, entonces, 1 Corintios 12, del 8 al 10. A continuación el apóstol Pablo nos enumera 9 dones del Espíritu Santo. No son todos los dones que se mencionan en la Escritura. Ya les comenté anteriormente que existen otro listado de dones. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los 9 dones que nos enlista el pasaje. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9 dones que menciona este texto. Estos son repartidos a la iglesia
de manera soberana por el Espíritu Santo, como Él lo desea y a quien Él lo desea. De tal forma que cada creyente puede tener al menos uno de estos dones. Imagínense que el Espíritu Santo decidió a cada uno de nosotros darnos un don. Pero qué increíble que ese mismo Espíritu que inspiró las Escrituras y que reparte los dones, aquí ya vemos dos funciones del Espíritu, está en nuestro interior. Si somos redimidos por Cristo, tenemos ese mismo Espíritu en nuestro interior. Tenemos un gran soporte de parte de Dios en nuestro interior para poder cumplir con nuestro llamado. Estos dones constituyen un regalo de Dios hacia la iglesia, no al individuo, de tal forma que en ningún momento se puede ganar por ningún mérito humano, ya que tal y como la salvación, son por gracia, y nos convertimos en herederos de todas sus promesas y dádivas desde el momento que nacemos de nuevo. Por otro lado, se nos pide la administración fiel de estos dones, por lo que somos responsables que su uso sea con responsabilidad y lo más efectivo posible. Cuando nosotros entramos a elaborar algún trabajo, llegamos a algún acuerdo, en el momento que nuestro jefe, el patrón, nos da nuestro sueldo, él está esperando que nosotros administremos cada una de las herramientas que nos dan y todos los recursos los aprovechemos al máximo para ser ¿qué? Productivos. El Señor, con estos dones que Él nos da, espera productividad de nosotros dentro de la iglesia. Aparte de todo esto en la Biblia, encontramos un versículo que nos sugiere que los dones espirituales, una vez dados al creyente, son como un regalo que no se pueden revocar. Por favor, vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 29. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios nos llamó y si Dios nos dio dones, no son cosas que nosotros nos podemos quitar. Son cosas que podemos evadir. Dios ya nos las dio, el Espíritu Santo así lo decidió y son cosas que son un regalo de parte de Él. Si los consideramos como la salvación, estos dones no deberían perderse, pero posiblemente se pueden atenuar su acción en nuestras vidas si nuestra consagración es poca y tenemos una vida alejada de Dios. Si yo llevo una relación fría con Dios, si participo poco en la iglesia, si yo no estoy comprometido con el cuerpo de Cristo, ese don, que es una piedra preciosa, ¿saben qué es lo que está pasando? Es como si ya la tuviera guardada, empolvada y sucia, que no tiene valor. Al considerar este capítulo, uno puede darse cuenta que estos corintios abundaban en dones espirituales, a tal punto que Pablo tuvo que regular su manifestación durante sus reuniones. Sin embargo, a través del estudio de los capítulos anteriores que hemos estado viendo en Corintios, también vimos que estos eran cristianos carnales, porque había entre ellos celos, contiendas y divisiones. Pero a pesar de eso, los dones operaban en algunos de ellos. Esto podría ser la razón por la cual algunos cristianos no entregados ejercen dones espirituales, y esto aún en la Biblia lo podemos observar. Por ejemplo, podemos recordar al rebelde Balaam, quien aún en su obstinada desobediencia a la voluntad de Dios y su codicia, profetizó a favor de Israel. Otro ejemplo, tenemos a Saúl, estando en plena rebeldía con Dios, profetizó en ciertas ocasiones. El mismo traidor Judas tuvo manifestaciones del poder del Espíritu Santo sobre él, aun cuando sabemos que él fue el traidor. Generalmente los dones del Espíritu Santo, en este capítulo, los podemos dividir en 3 grupos de 3. El primer grupo de 3 son los dones de revelación, los cuales son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. A este grupo de dones, fíjense, esto me gustó mucho, a este grupo de dones se le han llamado los ojos de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Ya que su operación sobrenatural le permite a la iglesia
conocer eventos futuros o situaciones que están ocultas a los ojos del ser humano. En un momento entraremos para verlos más a detalle. El segundo grupo de 3 son los dones de palabra, los cuales son don de profecía, diversidad de género de lenguas e interpretación de lenguas. A este grupo de dones se le han llamado la boca de Dios en la iglesia, porque a través de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor emite su voz con un mensaje directo hacia sus santos, con el fin de exhortar, consolar y edificar. Finalmente tenemos al tercer grupo, que son los dones de poder, los cuales son dones de sanidades, operación de milagros y don de fe. A este grupo de dones se le han llamado las manos de Dios en la iglesia, ya que a través de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor realiza señales y milagros dentro de su iglesia. Entonces, vamos a ver a detalle cada uno de estos dones y algunos ejemplos de cómo operaron en la Biblia. Entonces, vamos a ver el primero. El primero es palabra de sabiduría. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra sabiduría proviene del griego sofía, y esa es su correcta traducción, que es sabiduría. Palabra de sabiduría es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica sobrenaturalmente a la persona que lo posee el acontecimiento de hechos que se verificarán en el futuro. Es una revelación y manifestación espiritual que está a disposición de algunos cristianos a quienes les es otorgado dicho don, la cual opera cuando se presenta una necesidad especial y concreta dentro del cuerpo de Cristo. Esta es una revelación sobrenatural del Dios Trino en cuanto a lo que debemos de hacer o no hacer en determinadas situaciones de nuestras vidas. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia. Por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30. Y dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, este pasaje es la primera mención del don de palabra de sabiduría en el libro de Hechos de los Apóstoles. En la iglesia primitiva, el profeta pertenecía a una orden reconocida en la congregación de los santos. Uno de estos profetas era Agabo, el cual señalaba por medio del don de palabra de sabiduría que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Lucas, en este libro, se interesó en establecer el tiempo exacto de esta hambruna, y así va un paso adelante y señala que sucedió en tiempo de Claudio. En muchas fuentes adicionales a la Biblia se informa de una sucesión de malas cosechas y hambre extrema por todo el imperio romano, especialmente en Palestina durante el reinado de Claudio César. Entonces, podemos ver la utilidad de este don de revelación para la iglesia, ya que a raíz de ella, los discípulos de Antioquía se organizaron para enviar ayuda a la iglesia de Judea. Número 2, palabra de ciencia. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El término conocimiento proviene del griego gnosis, el cual describe la suma información precisa concierne a un tema. Palabra de ciencia es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica milagrosamente al cristiano que lo posee un conocimiento de sucesos pasados o presentes. De acuerdo al contexto y al tema en estudio, es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia o conocimiento de Dios. El Señor, que es omnipotente, nos revela algo de su conocimiento, y en este sentido el don de palabra de ciencia es la habilidad de recibir algo de Dios por medio de revelación sobrenatural, verdades que por otros medios serían imposibles de saber. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 3.
Y dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Sáfira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibisteis por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, aquí cómo operó este don. Ananías y Zafira deseaban tener una reputación como la de Bernabé, un discípulo generoso de la iglesia primitiva, que había vendido sus propiedades para dárselos a los necesitados de la comunidad cristiana. Por lo que estas personas, o este matrimonio, decidió también vender un terreno, pero engañaron a los apóstoles, dándoles solo una parte de la venta, como si fuera el precio por el que lo negociaron. Todo con tal de ganar popularidad entre los creyentes. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló a Pedro, a través del don de palabra de ciencia, las verdaderas intenciones que había en el corazón de Ananías. Si se fijan, todo tiene que ver con la iglesia. Ok, vamos con el tercero. Discernimiento de espíritus. A otro discernimiento de espíritus, nos dice el versículo 10 de nuestro pasaje. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis y significa la capacidad de comprender plenamente un acontecimiento o un tema en particular. El don de discernimiento de espíritus es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. En este sentido, a través de este don, se puede discernir si el hecho milagroso está siendo operado por el Espíritu Santo o por algún espíritu malo. El don de discernimiento de espíritus es un recurso divino para ayudarnos a cumplir el mandato de no creer a cualquier espíritu, sino probarlo. Y yo sé que conocen el versículo de 1 de Juan 4:1 que dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Vamos a ver un ejemplo. En la misma carta de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, nuevamente en esta misma carta, Lucas, describe que la muchacha indica que tenía un espíritu maligno. Aparentemente, los que conocían a la muchacha no la consideraban demente ni fraudulenta. Más que eso, la veían con la capacidad genuina de predecir los acontecimientos, ya que tenía espíritu de adivinación. La gente les pagaba por sus servicios de adivinación a sus amos, por lo cual ganaban mucho dinero. Fue a través del don del discernimiento de espíritus que Pablo identificó que sus poderes sobrenaturales de adivinación eran procedentes de un espíritu demoníaco, por lo que lo reprendió y lo expulsó en ese mismo momento. Número 4, diversos géneros de lenguas. A otros diversos géneros de lenguas. La palabra lenguas proviene del griego glosa, que quiere decir otro idioma. Y es aquel don por el cual Dios entrega a la iglesia un mensaje en otro idioma para ser interpretado. En primer lugar, el don de lenguas tiene una interpretación. Eso nos debe quedar muy claro. En segundo lugar, el ejercicio del don de lenguas es breve, para luego dar a la interpretación. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de este don. 1 Corintios 14, del 2 al 4 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Este don nos da la facultad de orar en el Espíritu. 1 Corintios 14:14 nos dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. También nos ayuda a pedir como conviene. Romanos 8:26 nos dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Número 5, interpretación de lenguas. La palabra interpretación proviene del griego germenía y significa exactamente eso, interpretación. El don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartido de manera sobrenatural a algunos creyentes para entender y explicar el significado de los diversos géneros de lenguas. Esta interpretación viene de una manera inspirada al corazón del creyente, siendo la interpretación no literal, sino una explicación del mensaje expuesto en otras lenguas, a tal punto que el mensaje en otras lenguas puede ser más corto que la interpretación. Número 6, el don de profecía. La palabra profecía proviene del griego profeteia, que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. El don de profecía es un mensaje de Dios para la iglesia en el idioma local de aquella época, el cual tiene como la finalidad la edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo. Veamos en detalle el significado de 3 elementos del don de profecía, que es el que profetiza, el que habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Aquí existen estos 3 puntos que son importantes. Primero es edifica, palabra que denota el acto de construir una casa, oikodome. Se usa metafóricamente en el sentido de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente por medio de la profecía. Volvemos a lo mismo. Todos estos dones son para el provecho y el crecimiento de la iglesia. Cualquier cuestión que sea para beneficio personal, ganancia, no es del Espíritu. Existe un segundo punto que es exhortación o animar, el cual se traduce del griego paraklesis y se usa en el sentido de amonestar, animar o apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Y número 3, consolación, del griego paramusía, que literalmente significa llamar al lado de uno. Es la cualidad donada por Dios a algunos creyentes con el propósito de persuadir, despertar y estimular. La Biblia nos enseña que ni el don de profecía ni el don de lenguas se produce en medio de un éxtasis emocional incontrolable. Debemos de tener cuidado con lo que vemos. Aún canales cristianos que se dicen ser cristianos, pero más que eso venden show, venden cuestiones que para nada están bíblicamente sustentados. Aquí nos está diciendo que nada de estas cosas sucede en éxtasis emocionales incontrolables. Pablo insiste que estos dones están bajo el control de los mismos que los usan. Entonces, para que tengamos cuidado con este punto. Número 7. Creo que es un don que necesitamos mucho en esta iglesia. Ojalá Dios se manifieste mucho de muchas maneras. Don de sanidades. Los dones de sanidades son aquellos por los cuales Dios cura un cuerpo enfermo de manera sobrenatural y sin la intervención de ningún medio. Se cree que se habla en plural como dones de sanidades, ya que existe un don para sanar probablemente cada enfermedad y no un don para todas las enfermedades. La operación de estos dones de sanidades son diferentes a la promesa de poner manos sobre los enfermos y que estos sanarán. Marcos 16:18 dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ya que también puede ocurrir una sanidad por la oración de los creyentes o la combinación de la oración con los medicamentos. En Santiago 5, del 14 al 15 y 16, que es unos versículos que usamos mucho en la iglesia cuando pedimos oración por algún enfermo. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite.
Aquí el aceite era una de las medicinas más conocidas de la antigüedad. En el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 9. Del 10 al 13 y del 15 al 18. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy. Anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a todos tus santos en Jerusalén. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Este ejemplo muestra cómo antes de que ocurriera el don de sanidad de la ceguera de Saulo, fue procedido por un don de revelación, donde el Señor le ordenó a Ananías que le impusiera las manos sin ningún temor. Número 8. Don de milagros. La palabra milagro viene del griego dunamis, que significa poder. Este es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente que lo posee una señal o prodigio. Es importante diferenciar entre un milagro que Dios opera a un don de milagros. En el caso de un milagro, la señal es realizada sin la intervención de un hombre, como por ejemplo cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel con la ayuda de un ángel. Recordemos que Pedro estaba encarcelado y a través de un ángel pasaron muchos sucesos sobrenaturales y ahí fue una intervención directa de Dios. Un don de milagro opera a través de un hombre que es usado como instrumento por medio del cual fluye el poder del Espíritu Santo para que se realice el milagro. Vamos nuevamente a Hechos, capítulo 20, 9 y 10. Dice: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para consuelo de todos. Entonces, ¿cómo operó en este pasaje el don? En este pasaje encontramos el caso de Eutico, el discípulo que se encontraba sentado en una ventana, pero al dormirse mientras Pablo predicaba el mensaje del Evangelio, cayó y murió debido a los golpes. Al ocurrir este terrible accidente, el apóstol Pablo se acercó al joven, se echó sobre él, lo abrazó afirmando: no se alarmen, está vivo. Como resultado, Eutico resucitó de entre los muertos, operando así un don de milagros en medio de ellos. Y por último, el don de fe. La palabra fe viene del griego pistis y es una operación sobrenatural que sostiene una confianza en Dios en situaciones que al parecer humano son imposibles de sobrellevar. Cuando necesitamos fe es cuando Dios nos lleva a situaciones que se salen de nuestro control. Existe una diferencia entre el don de fe y la fe común del cristiano. Cuando nos convertimos al Señor, se nos otorga una fe suficiente para creer y ser salvos, y eso Dios nos los da, la cual también nos ayuda a depender de su divina providencia, aún en medio de las más difíciles dificultades. Sin embargo, cuando hablamos del don de la fe, esta es una fe extraordinaria
que ayuda a sobreponerse a situaciones realmente imposibles de vencer por los medios humanos. Jesús habló de tal poder de la fe, a tal punto que aún podía trasladar montes al mar. Veamos un ejemplo de este don, que también se encuentra en Hechos. Capítulo 27, versículos del 20 al 25. Y dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esta era una situación muy difícil, muy compleja, sobrenatural. Y aquí vemos la ocasión cuando Pablo sufrió un naufragio, cuando era transportado por los soldados romanos a Roma, con el fin de que compadeciera delante de César. Debido a la cantidad de días que habían pasado perdidos en el mar y las condiciones climatológicas presentes, la tripulación había perdido la esperanza de vivir. Pero Pablo recibió una revelación en la cual Dios le confirmó que vivirían, ya que él debía testificar en Roma el Evangelio. Si nos damos cuenta, la visita del ángel y la promesa de Dios llenó de gran confianza el corazón de Pablo para que no desmayara, y fue así que operó en él el don de fe en su persona. Si se fijan, simplemente fue un repaso a los 9 dones que nos menciona. Probablemente habría muchas cosas que estudiar, que aprender, que ver de eso. Simplemente vimos algunos ejemplos para que viéramos que bíblicamente esos dones operaron en aquellos momentos bajo ciertas circunstancias y con ciertos hombres. Entonces, el último versículo de nuestro pasaje, 1 Corintios 12:11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esta es la parte central y lo más importante de nuestro pasaje. ¿A quiénes fueron dados los dones del Espíritu? Pudiéramos preguntarnos. Aunque todos los creyentes tienen dones espirituales, es correcto decir que los dones fueron dados especialmente a la iglesia. La iglesia es la propia esfera para el ejercicio de los dones del Espíritu. Los dones fueron dados a la iglesia para su desarrollo espiritual. Los dones son dados a los creyentes individualmente con el propósito que toda la congregación sea bendecida. Cuando yo no pongo mi don a trabajar, mis hermanos son privados. Y tanto él y como yo perdemos bendición. Se nos dice más bienaventurado que es dar que recibir. Y probablemente eso normalmente lo llevamos a la cuestión monetaria o a la cuestión material. Pero si Dios nos dio un regalo, que son esos dones del Espíritu, y Dios me está diciendo que son para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que son para ministrar a otros, este versículo cobra mayor importancia. Yo debo dar mis dones. Porque en el momento que yo doy mi don y ustedes dan su don a otros, ¿qué es lo que está pasando? Estamos siendo bendecidos, estamos siendo edificados y la iglesia va a crecer. La relación entre los dones del Espíritu y la iglesia se ven en el concepto de la iglesia como el templo de Dios y como el cuerpo de Cristo.
Mientras que la regeneración nos hace piedras vivas, son los dones del Espíritu los que causan que estas piedras vivas formen un templo de Dios que esté bien coordinado. Todos los creyentes somos piedras vivas. Somos piedras. Pero el Espíritu es el que nos da vida y es el que nos hace que nos movamos. Por favor, vamos a la carta de los Efesios. Efesios 2:21. Y nos dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un edificio donde todos somos participantes, todos construimos, todos somos parte de ese edificio. Pero si se fijan, nos dice cómo tenemos que estar todos bien coordinados. Imagínense que yo soy un albañil y yo traigo unos ladrillos para acá y otros para allá, y uno hace la mezcla de una forma y otro de otra, luego unos llegan a cierta hora, otros llegan a otra hora. ¿Ustedes creen que el edificio va a salir bien al final? Yo me imagino los cimientos no van a estar bien hechos. Va a haber fallas, va a haber goteras, va a haber hoyos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los que edificaron el edificio no estaban bien coordinados. Si todos los que estamos de aquí anhelamos una iglesia que glorifique a Dios, que comparte el Evangelio y que nuestras vidas sean diferentes, necesitamos estar bien coordinados. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Como el cuerpo humano, vamos a ver otro ejemplo. Como el cuerpo humano tiene muchos miembros que contribuyen al bienestar general de todo el cuerpo, así la iglesia local, como un cuerpo de Cristo, es suplida con cada función necesaria a través de los diferentes dones de sus miembros. Los dones del Espíritu fueron dados a la iglesia porque ella es responsable de promover el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Sería muy bueno que esos versículos, si quieren al final se los repito, existen dones de administración, dones de enseñanza, dones de gobierno, existen muchos tipos de dones. Entonces, el crecimiento espiritual del pueblo de Dios solamente vendrá cuando estos dones funcionen dentro de la iglesia. Quizás este es el lugar apropiado para mencionar que el concepto carismático de recibir los dones espirituales con fines de ser bendecidos personalmente es completamente falso. Ningún don del Espíritu me debe traer a mí un beneficio personal. No recibimos los dones para ser beneficiados personalmente, sino para el beneficio de todo el cuerpo. Como en el cuerpo humano hay una dependencia mutua entre los miembros, el bien del cuerpo en su totalidad debe ser el factor que controle el ejercicio de cualquier don espiritual. Es muy lógico el caso del cuerpo humano, donde todos los miembros existe una dependencia. Se nos mencionaba que si a mí me quitan, el pastor creo que lo comentó, si a mí dentro de alguno de mis pies me quitan el dedo más pequeñito, no puedo caminar. Yo recuerdo, mis papás tenían unos amigos y creo que a uno de ellos le había salido, tenía algo, no recuerdo si era cáncer o algo así, en la punta de la lengua y tuvieron que quitarle un pedacito, pero era algo microscópico. Se tardó un mes en volver a hablar normalmente. Es increíble cómo el más mínimo detalle o aspecto de nuestro cuerpo es importante para que pueda funcionar normalmente. Entonces, cada uno somos miembros, somos parte de un cuerpo. Y así como Dios nos puso, y Dios a mí me dijo, tú eres pie, tú eres dedo, tú eres nariz,
y a veces no pudiéramos estar muy contentos con lo que nos tocó ser, sí es importante saber que si Dios me hizo así, es porque Él así lo decidió. Como el Espíritu decidió qué don darnos, Dios decidió cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Puesto que los dones espirituales son dados para el beneficio del cuerpo en su totalidad, ellos deben ser regulados de manera que ayuden a realizar este fin. Hay reglas específicas determinadas y el principio general es dejar que nuestras acciones sean controladas por el amor hacia otros. Es increíble, ya ven que existe un dicho que todos los caminos llevan a Roma, y últimamente a mí en lo personal y dentro de esta carta de Corintios me ha llamado mucho la atención que al final, ¿saben todo a qué apunta? Al amor. El amor hacia mi hermano. El amor es tan importante en el ejercicio de los dones espirituales que la exposición bíblica más grande del amor se encuentra en medio de una discusión de los dones espirituales. Todos sabemos que en 1 Corintios 13, del 1 al 13, nos habla de la preeminencia del amor, de la importancia del amor. Creo que todos sabemos hasta de memoria, el amor es ¿qué? Sufrido, no se jacta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Y siempre tratamos de llevarlo a la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, y es válido, porque es un contexto importante. Pero este amor lo debemos de llevar a todas nuestras relaciones. Y aquí algo que a mí me llamó mucho, y no lo había notado, es cómo este capítulo 13, que habla del amor, está entre capítulos que nos habla entre dones espirituales. Tanto el capítulo 12 como el 14 nos habla acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando estuvo hablando de los dones, hizo un énfasis en el capítulo 13 y habla acerca del verdadero amor? ¿Cuál es ese amor que yo debo tener por mi hermano, producido por Jesús? Solamente entre hermanos que tenemos la misma sangre espiritual podemos llevar este tipo de amor. Al mencionar la regulación de los dones espirituales, se nota que esto implica que aquellos que poseen dones espirituales pueden controlarlos. Pues aquellos que interrumpen los cultos con acciones desenfrenadas no pueden atribuir su conducta al poder del Espíritu de Dios. En nuestros días, muchos son enseñados a buscar y a orar por los varios dones espirituales. Y esto pudiera ser un peligro y algo absurdo. ¿Por qué? Porque a mí el don Dios me lo dio desde el mismo tiempo que me llamó. La persona que enseña de esta manera puede demostrar falta de entendimiento en cuanto a los dones del Espíritu. Por eso nosotros debemos tener algunas consideraciones importantes acerca de esto. Entonces, en la Biblia, en las Escrituras, nadie fue instruido a buscar y orar por los dones espirituales. Sí debemos descubrirlos a través del servicio. Todos los cristianos tienen uno o más dones espirituales. Estos dones son otorgados por el Espíritu Santo de acuerdo a su soberana voluntad. Nosotros no podemos hacer nada. Híjole Dios, es que fíjate que a mí me gusta lo que Él está haciendo, ¿me lo pudieras dar a mí? No se puede. No escogemos nuestro propio lugar en el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo, todos tienen diferentes dones. La idea de que todos debemos anhelar el mismo don pudiera también ser una equivocación. Porque imagínense que todo mundo tuviéramos aquí el don de maestros, por ejemplo. ¿Y dónde van a quedar los alumnos? ¿No? ¿A quién le vamos a enseñar? Por eso es importante que existe un equilibrio. Y el Espíritu Santo entiende que a todos los creyentes necesita equilibrar esos dones. Los cristianos son enseñados a estar contentos con sus dones.
y creo que esto es algo muy importante. En el momento que Dios, dentro de su soberanía, nos da a entender cuál es el don que me dio, yo debo estar contento porque Él me dio la capacidad para poder ejercer ese don para mi hermano. Qué increíble el Señor Jesús, a través del sacrificio que Él hizo. Y obviamente todo lo que sufrió y padeció, pero cuando Él dice que puesto el gozo delante de Él, y conforme vamos aprendiendo más cosas, entendemos que Él también entendió y Él sabía y decidió cumplir con ese sacrificio, porque Él sabía que la iglesia iba a ser bendecida, iba a ser edificada y que nos íbamos a poder ministrar a través de los dones. Los dones del Espíritu fueron dados para ser una bendición, pero siempre existe la posibilidad de que puedan ser mal usados. Al contrario del fruto del Espíritu, los dones pueden producir orgullo. A veces donde hay una multitud de dones espirituales, hay poca gracia, como pasó en esta iglesia de Corinto. Se reciben los dones espirituales por el bien de otros. Por eso la recepción de un don espiritual no garantiza una bendición espiritual. La posesión de dones espirituales, a diferencia de la posesión de los frutos del Espíritu, en ninguna manera demuestra que nuestra vida cristiana agrada a Dios. Aquellos que manifiestan los frutos del Espíritu andan cerca de Dios. No se puede decir lo mismo de aquellos que poseen dones espirituales. Los dones espirituales pueden exponernos a ciertas tentaciones cuando no son regulados por el amor. Los corintios usaron sus dones como un medio para glorificarse a ellos mismos. Y por eso el apóstol Pablo ha tenido que traer una larga carta con muchas respuestas a los corintios para que ellos entiendan que el Señor es lo primero en sus vidas y que después están nuestros hermanos. Entonces el mucho servir no me hace espiritual. Probablemente yo puedo venir, participar en muchas reuniones, puedo venir todos los domingos, puedo hacer muchas cosas, pero realmente, solamente caminando con Dios y las manifestaciones del Espíritu en mi interior pueden hacer que yo sea un siervo para su gloria, como cantamos hace rato. Entonces, como conclusión, podemos ver cómo nuestro Dios Trino ha repartido diferentes dones a la iglesia, diferentes ministerios y operaciones de servicio para el bien común de todo el cuerpo de Cristo. Y en el caso de los dones espirituales, han sido repartidos de manera soberana, como al Espíritu Santo le pareció mejor. Comprendiendo esto, cada uno de nosotros debe buscar la forma de descubrir cuáles son aquellos dones y habilidades que Dios nos ha otorgado con el fin de ponerlos al servicio de todos los santos y ser partícipes de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los que venimos a la predicación, a los discipulados, a los institutos, a las pláticas, debemos de tener siempre en mente cuál es nuestro objetivo. No venimos a socializar, no venimos a pasarla bien, venimos a participar de la gran comisión, que es compartir el evangelio a toda criatura y que debemos hacer discípulos. Esas buenas de salvación a todas las personas para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado y que la gente de allá afuera pueda ver en esta iglesia y en todas las iglesias de Cristo el amor de Dios en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de las Santas Escrituras. Sabemos que si las dejaste en ella escrita es porque querías que nosotros fuéramos edificados a través de ella. El día de hoy queremos pedir
que tú nos ayudes a ser mejores discípulos de Cristo. Debemos de reconocer que no hemos sido esos ejemplos que la gente de afuera necesita ver. Necesitan ver en nosotros una comunidad de creyentes donde nos edifiquemos unos a otros. Gracias porque nos muestras que todos hemos recibido un don y que ese don lo debemos de poner a trabajar por el bien de mi hermano y por el bien de la iglesia. Te pedimos tu gracia, te pedimos que tú nos des ese amor el uno por el otro y no verme a mí mismo, no ver que yo no puedo, yo no sé. Sabemos que existen diferentes ministerios, diferentes servicios donde yo puedo poner a trabajar estos dones. Danos ese corazón de discípulos para ser siervos para tu gloria, donde te honremos, te glorifiquemos, te alabemos y podemos cumplir con tu obra que has trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines, nos guíes y nos enseñes el camino por el cual debemos andar. Todo esto por la sangre de Cristo. Amén.